No sé cómo me perdí tan rápido. Me había pasado de la raya en la autopista, así que tomé la siguiente carretera secundaria con la intención de dar la vuelta en la primera oportunidad. Pero el camino era demasiado estrecho para intentarlo, así que lo único que podía hacer era seguirlo. Recorrí kilómetros por aquel camino, girando tantas veces que perdí rápidamente la noción de la dirección que tomaba. Cuando por fin volví a una carretera recta, supuse que se trataba de la misma autopista o al menos de una autovía, y empecé a conducir hasta que pudiera encontrar una señal que me diera alguna idea de dónde estaba. No pude comprobar las indicaciones de mi teléfono, ya que es algo viejo y no carga si el micro USB no está bien enchufado. La noche anterior no lo había conectado bien, así que estaba muerto. El cielo tampoco ayudaba. Estaba completamente nublado y no se veía ni una pizca de sol, así que seguía sin tener ni idea de hacia dónde me dirigía. Aún así, no me preocupé. Todo lo que tenía que hacer era conducir lo suficiente y al final vería una señal que me ayudaría a orientarme. Así que seguí conduciendo, y conduciendo, y conduciendo. Al principio, había algunos graneros y granjas esparcidos por aquí y por allá. Al comienzo, bien cuidados, pero que poco a poco se iban volviendo más y más decrépitos a medida que avanzaba la carretera. Cuanto más avanzaba, más desolado se volvía el paisaje. Cada vez había más campos abandonados por completo y cubiertos de maleza. La carretera empezó a carecer de pintura en el suelo, a su vez que me adentraba en un camino de tierra, y ni una sola vez vi una señal que me indicara dónde demonios estaba. Habría dado media vuelta, pero me quedaba poca gasolina y aún no había visto ni una gasolinera de camino hasta ese lugar. Pensé que tendría más posibilidades de encontrar una si seguía adelante. Mientras conducía, el tiempo pasó de nublado a neblinoso, oscureciendo mi vista y convirtiendo la mayor parte de lo que aún podía ver en fantasmales siluetas grises. La posibilidad de quedarme en medio de la nada sin teléfono y a merced del primer vehículo que apareciera, si es que aparecía alguno, se hacía cada vez más probable. Pero finalmente, unos kilómetros después de que se encendiera mi luz de combustible, vi una señal de límite urbano y, para mi gran alivio, las luces de una gasolinera. El cartel ponía: "Bienvenidos a Dumblock Nowhere". El nombre Dumblock había sido vandalizado para deletrear... Bueno, estoy seguro de que puedes imaginártelo. Curiosamente, la palabra Nowhere parecía ser una parte oficial de la señal. La gasolinera se llamaba Dumblock Gas and Convenience, y Dumb y Look no eran palabras separadas, sino que tenían un espacio extra entre ellas, lo que implicaba que había habido una B al final de la palabra Dumb en algún momento. Por supuesto, estas rarezas no podían importarme menos en ese momento, y me limité a acercarme al surtidor, donde me recibió de inmediato un empleado de mediana edad con una gorra de béisbol de la marca Dumblock. Me saludó con una sonrisa comprensiva y supuse que no era el primer alma en pena que había llegado a duras penas a su gasolinera. ¿Te has perdido, forastero?, preguntó, con un tono que dejaba claro que era prácticamente la única razón por la que los forasteros pasaban por Dumblock. Sí, debo de haberme desviado ya 100 millas, por lo menos. ¿Puedes decirme dónde demonios estoy, por favor? Podría, pero eso va a ser información obsoleta antes de mucho tiempo. ¿Qué tal si te pongo combustible mientras entras y usas el baño? Tomas un café o lo que sea. Y cuando termine aquí, sacaremos algunos mapas y trataremos de averiguar cómo llegar a dónde vas. Claro, gracias.
dije torpemente mientras me desabrochaba el cinturón. Seguí su consejo y entré. En el mostrador había un adolescente de piel morena clara y pelo castaño largo y rizado. Dado su parecido con el hombre de afuera, estaba seguro de que era su hija. Me saludó con una leve inclinación de cabeza cuando entré, pero su atención se centró únicamente en su padre. «Has llegado justo a tiempo», dijo en voz baja, y bajó la mano para rascar la cabeza de un labrador chocolate bastante nervioso. «Está a punto de ponerse feo ahí fuera». ¿Se supone que va a haber una tormenta? Mi aplicación meteorológica no decía nada al respecto. Bueno, pero tampoco decía nada de esta niebla. Ah, por cierto, ¿necesito una llave para el baño? No, puedes entrar sin más, me dijo, señalando suavemente en dirección al baño. El botón de la pared para cerrar la puerta no funciona, así que si quieres algo de intimidad tienes que girar el cerrojo. Le di las gracias con la cabeza y entré a hacer mis necesidades. Cuando salí, vi que el hombre había vuelto a entrar y estaba revisando mapas doblados en el mostrador con su hija. La niebla del exterior se había convertido en una suave lluvia, pero seguía dudando de la afirmación de que el tiempo estaba a punto de empeorar. «Estás un poco lejos, hijo, y además, por desgracia, no tienes a dónde ir», explicó el hombre. «¿Qué? ¿Por la lluvia?», pregunté incrédulo mientras iba a echar un vistazo a los bocadillos precocinados. «El camino se ha ido», dijo la chica rotundamente. «Mira afuera y verás». Siguiéndole la corriente, volví la cabeza hacia el largo escaparate de la parte delantera de la tienda y vi que tenía razón. La carretera sin asfaltar por la que había entrado había desaparecido. «¿Qué?», murmuré, más como una declaración de incredulidad que como una pregunta real. «Sí, lo siento. Dumbluck no es una ciudad de una sola carretera», respondió el hombre con una risita incómoda. «No hay por qué alarmarse. No tardará en llegar otra carretera. Siempre pasa. Hasta entonces, será mejor que se ponga cómodo. Soy Pomeroy, por cierto, y esta es mi hija Saffron y nuestra perra Lola». «Pero esperen, no lo entiendo. ¿Cómo es que la carretera ha desaparecido? ¿Quieres decir que fue cubierta cuando empezó a llover?» «No, la carretera sigue ahí. Dumbluck solo se mueve entre las carreteras a veces, y siempre lo hace. Siempre se pone así. No hay un patrón exacto, al menos no uno que hayamos detectado todavía, pero nos hemos vuelto bastante buenos leyendo las señales para saber cuándo un tránsito es inminente. Tenemos todos los sitios a los que Dumbluck ha llegado antes, marcados en estos mapas, y es más probable que después de este tránsito acabemos en uno de ellos. Su viaje a casa probablemente será más largo que el viaje hasta aquí, pero...». La chica se detuvo. La interrumpió el ruido de un auto que chirriaba sobre el asfalto y casi chocaba contra las barricadas de cemento que protegían la entrada principal. El conductor abrió la puerta de golpe y la dejó así mientras corría hacia la gasolinera, golpeando el cristal al comprobar que las puertas estaban cerradas. «Pomeroy, Pomeroy, ábreme la puerta», exigió frenéticamente, mirando detrás de él cada pocos segundos en un delirio de paranoia. «Ya voy, Gatsby. Cálmate», le amonestó Pomeroy mientras se dirigía hacia la puerta. «Todavía hay tiempo. Todavía no han sonado las sirenas de niebla». En el instante en que se desbloqueó la puerta, Gatsby la abrió de un empujón antes de que Pomeroy tuviera siquiera la oportunidad de hacerlo. «¡Ciérrala! ¡Ciérrala! ¡Ciérrala!», gritó.
Lola empezó a ladrarle, no muy contenta con el trato grosero que le daba su dueño, pero a él no podía importarle menos. «No vuelvas a encerrarte en el baño», Saffron le ordenó. «Que sea de tránsito no significa que los demás no necesitemos usarlo. Si quieres esconderte en un sitio, escóndete en el armario». ¿Puede alguien explicarme qué demonios está pasando? ¿Qué pasa durante un evento de tránsito? Antes de que ninguno de ellos pudiera responder, una sirena de niebla profunda y resonante sonó en algún lugar en la distancia. Eso fue suficiente para que Gatsby corriera al baño, cerrara la puerta y echara el cerrojo. «Es un tonto», murmuró Saffron mientras se agachaba para consolar a su temblorosa mascota. «No hace falta que te quedes junto a las ventanas si no quieres», me aconsejó Pomeroy. «Pero si crees que no saber qué es lo que pasa es el tipo de cosa que te mantendrá despierto por la noche, entonces mejor quédate donde estás. No pueden entrar en la estación, o al menos nunca lo han hecho. Tienden a ir tras los que están en la intemperie. Y se mueven hacia el ruido, así que guarda silencio y deja que las sirenas de niebla los alejen», añadió Saffron. Sonó otra sirena de niebla, esta vez más cercana y con un timbre más propio de otro mundo. Me quedé mirando la niebla confundido por un momento antes de ver una figura monócroma, tan gris como la niebla misma, que salía tambaleándose hacia el espacio vacío donde antes había estado la carretera. Era un ser alto y enjuto, envuelto en una tosca tela gris que no dejaba ver la piel, con la cabeza cubierta por una capucha puntiaguda y un velo. La sirena de niebla volvió a sonar, y esta vez la figura respondió con un aullido saturado de angustia y pesar. Empezó a caminar pesadamente en dirección al sonido, aunque sin ningún sentido de urgencia. Más voces surgieron de detrás de la sirena y vi a más criaturas saliendo de la niebla. Todas parecían encorvadas y derrotadas, y sus movimientos se debían únicamente a la incapacidad de resistirse a la atracción de la sirena de niebla. Lanzaban chillidos doloridos y lastimeros mientras colgaban y sacudían la cabeza, arrastrando los pies a cada paso. La perra gimoteó suavemente, y Saffron la abrazó con fuerza mientras le acariciaba tranquilamente el pelaje. «Tranquila, Lola, tranquila», le dijo suavemente. Justo cuando creí ver que una de las cosas de fuera empezaba a girar la cabeza hacia nosotros, sonó otra sirena de niebla y le robó toda su atención. Siguió avanzando con el resto de la macabra procesión. «Puedes susurrar si quieres», dijo Pomeroy mientras se deslizaba a mi lado, mirando por la ventanilla mientras el desfile de engendros andrajosos se abría paso por la carretera ahora ausente. «Esta estación está bastante insonorizada y siempre se mueven hacia el ruido más fuerte. Estoy bastante seguro de que no pueden ver, o al menos no muy bien». «¿Y qué son?», pregunté mientras miraba por la ventanilla atónito y horrorizado. «No sé demasiado sobre ellos, pero el nombre de los desamparados parece habérseles pegado. Donde quiera que vaya Dumblock cuando se mueve entre caminos, nos encontramos». «¿Y son peligrosos?», pregunté, mirando hacia el baño donde Gatsby se había atrincherado. «Sí, son peligrosos. Sin embargo, no son maliciosos, al menos no intencionalmente. Parecen estar realmente sumidos en el dolor y la miseria, y si se encuentran con alguien, lo único que pueden hacer es suplicar ayuda. El problema es que si les quitas lo que necesitan, te quedas como ellos y no parece que vayan a estar mucho mejor. Lo he visto.
Lo mejor que puedes hacer es apartarte de su camino hasta que pasen y no llamar la atención. Quise insistir para obtener más detalles, pero me interrumpió otra sirena de niebla. Esta, sin embargo, se prolongó durante mucho más tiempo que las otras, distorsionándose cada vez más con el paso del tiempo. Los desamparados también se percataron del cambio. Detuvieron su marcha y se detuvieron mientras escuchaban absortos la nueva señal. ¿Qué está pasando ahora?, pregunté, girándome hacia Pomeroy. Por primera vez, parecía preocupado por lo que ocurría afuera. No estoy seguro. Las sirenas de niebla no son las nuestras. Son del mundo de los desamparados. Pero nunca había visto que fallaran o funcionaran así. Saffron salió de detrás del mostrador y se acercó sigilosamente junto a su padre para ver mejor lo que ocurría afuera. No se mueven. Nunca había visto que no se movieran. ¿Qué es ese ruido?, preguntó Gatsby desde el baño. ¡Gatsby! ¡Silencio!, Pomeroy le respondió. El sonido distorsionado de la sirena de niebla se hizo cada vez más errático, fluctuando salvajemente, casi como si estuviera codificando algún tipo de significado. Poco a poco, su tono fue subiendo más y más. Sentía que me zumbaba en los oídos y, por la expresión de las caras de Pomeroy y Saffron, me di cuenta de que ellos también lo sentían. El sonido parecía concentrarse en algún tipo de frecuencia de resonancia, y las ventanas y las estanterías vibraban con él. Pensé que tal vez intentaba derrumbar el edificio sobre nosotros, hasta que vi al primero de los desamparados girar lentamente la cabeza en nuestra dirección. ¡Maldita sea! La sirena de niebla está sacudiendo el edificio a la misma frecuencia de su sirena. El sonido los está atrayendo. Pomeroy se dio cuenta cuando los primeros miembros de la horda empezaron a caminar hacia la estación. Saffron, cierra las rejas de seguridad de las puertas y ventanas. Tú, ayúdame a trancarlas. ¿Qué?, dijo Gatsby. Tú no, quédate en el baño, gritó él mientras él y yo empujábamos un estante de caramelos delante de la puerta. Papá, ¿qué hacemos?, preguntó Saffron mientras cerraba las rejas de seguridad, luchando por controlar el pánico creciente en su voz. Oigan, ¿y si salimos por atrás? Yo creo que podemos correr más rápido que esas cosas, ¿no? No tenemos que huir de ellos, sino de sus gritos, respondió Pomeroy. Como si quisiera demostrarlo, uno de los desamparados soltó un espantoso aullido que me heló el corazón, y eso con el ruido de fondo de la sirena de niebla y el grueso muro de la estación aún entre nosotros. Si hubiera estado en el exterior, no dudaba de que la sensación de pavor que ese grito podía infundir sería debilitante. Papá, van a entrar. No podremos contenerlos por mucho tiempo. Esto es una gasolinera. ¿Y si salimos y provocamos un incendio masivo? Eso sería un suicidio. Y no creo que el fuego los detuviera de todos modos. Yo tengo algo preparado. Un plan B por si fallaban las sirenas de niebla. Pero nunca lo he probado. No sé si funcionará o no. ¿Qué tienes preparado, papá? Está en el tejado. Tendré que subir allí, donde pueda oírlos, respondió Pomeroy, mientras otro grito espeluznante atravesó las paredes del edificio. Entonces iremos los dos. No, que subamos los dos duplica las posibilidades de que uno de nosotros sucumba a sus gritos. Iré yo. Si funciona, lo sabrás en un par de minutos como mucho. Tomó un par de orejeras antirruido de detrás del mostrador, pero por la expresión de su cara,
Me di cuenta de que dudaba de que fueran a servir de algo. Dio a su lloriqueante hija un abrazo breve pero sincero, antes de salir corriendo hacia la trastienda, donde le oí escalar los peldaños metálicos de una escalera hasta el tejado. Saffron y yo volvimos a centrarnos en la horda que había fuera de la gasolinera. Esperaba que empezaran a intentar abrirse paso a golpes, pero en lugar de eso, apoyaron las manos y la cara contra el cristal como si intentaran asomarse, a pesar de su falta de visión. No había nada hostil ni agresivo en sus movimientos. Solo querían entrar. Solo querían ayuda. Sus lamentos horribles, espantosos, lastimeros, atravesaban el grueso cristal casi como si no existiera. La forma en que esos gritos me hicieron sentir, lo más cercano que puedo llegar a describirlo, es cómo reaccionaría la mayoría de la gente al oír a un niño pequeño gritando de dolor mortal. Saffron se había tapado los oídos con las manos y seguía sin poder contener las lágrimas. Era el sonido del sufrimiento indefenso e injusto. Podía oír claramente cuánto dolor sentían, cuánto habían sufrido, cuánto se habían sacrificado, cuánto habían soportado. Aquellos seres no eran mis enemigos, sino las víctimas de una gran atrocidad. Todo lo que querían era nuestra compasión. ¿Qué está pasando?, dijo alguien detrás de nosotros. Había estado tan concentrado en los desamparados que tardé un segundo en darme cuenta de que era Gatsby. Había salido del baño y le corrían las lágrimas por las mejillas. ¿Se van a quedar ahí parados? Necesitan ayuda. Por el amor de Dios, déjenlos entrar. Saffron bajó lentamente las manos de las orejas, colocándose a la defensiva entre Gatsby y la puerta. Gatsby, vuelve al baño ahora. No. Necesitan ayuda. Tenemos que ayudarles. Se abalanzó hacia la puerta y Saffron lo contuvo como pudo. Lola se puso en acción ante la amenaza a su dueña y empezó a ladrar ferozmente, hundiendo los dientes en la pantorrilla de Gatsby. Esto fue suficiente para sacarme de mi trance. Sujeté a Gatsby por detrás y empecé a tirar de él hacia atrás. Parecía más decidido a llegar a la puerta que a luchar contra nosotros, así que creo que probablemente habría podido mantenerlo así hasta que se desmayara. Sin embargo, nuestra lucha se vio interrumpida por lo que pareció el lanzamiento de un cohete desde el tejado. Silbó en el aire durante varios segundos antes de explotar finalmente en un estallido brillante y atronador a unos cientos de metros de distancia. ¡Fuegos artificiales! ¡Papá está usando fuegos artificiales para alejarlos! Efectivamente, todos los desamparados se apartaron lentamente de la ventana y se dirigieron hacia la fuente del sonido, mucho más fuerte que cualquier cosa que fueran capaces de producir las sirenas de niebla o el traqueteo de la gasolinera. Pomeroy disparó otra ráfaga y todos los desamparados comenzaron a arrastrarse hacia las explosiones pirotécnicas. Cuando el sonido de los gritos desdichados empezó a alejarse lentamente, dejé escapar un suspiro de alivio y solté a Gatsby. Desgraciadamente, fue un error, ya que inmediatamente empujó a Saffron y salió corriendo por la puerta principal. Ella no perdió tiempo en cerrarla y volver a asegurarla, pero antes de que hubiera girado la última cerradura, oímos gritar a Gatsby. Sus gritos seguían y seguían, y pronto no pudimos distinguirlos del resto de los lamentos de los desamparados. Pomeroy siguió lanzando fuegos artificiales desde el tejado, y el sonido de sus explosiones
alejaba la horda de nosotros. A Saffron y a mí nos preocupaba que su suministro no pudiera durar el resto del evento de tránsito, pero al poco tiempo todos los desamparados se perdieron en la niebla, y sus lamentos eran cada vez más débiles y menos frecuentes. Y así se mantuvo hasta que finalmente ya no se les podía ver ni oír, y la sirena de niebla corrupta enmudeció. La niebla empezó a disiparse lentamente y pude ver que había de nuevo una carretera que pasaba por delante de la estación. Oímos el ruido de Pomeroy bajando por la escalera de la trastienda y Saffron se arrojó a sus brazos antes incluso de que pusiera los 2 pies en el suelo. Lola también se alegró de verlo. Saltó y le lamió en señal de agradecimiento. Me vio junto a la ventana y su mirada se desvió hacia la puerta del baño, que seguía aún abierta. Fue Gatsby entonces. No estaba seguro de que fueras tú o él quien salió corriendo. Su tontería pudo haberlos matado a todos. No fue culpa suya, papá, sollozó Saffron, todavía aferrándose a él con fuerza. Lo sé, lo sé. Cuando la situación se calmó un poco, averiguamos dónde había ido a parar Dumlock y me ayudaron a trazar una ruta de vuelta a casa. Pomeroy se ofreció a pagarme la gasolina y otros suministros, pero no podía aceptarlo después de haberme salvado la vida. Incluso le pagué por los fuegos artificiales que había utilizado. No estoy seguro de que este truco funcione por una segunda vez. Lo de la sirena de niebla no pareció un accidente. Parecía como si algo estuviera tratando de arrear a los desamparados hacia nosotros. Estoy pensando que voy a tener que construir una verdadera sala de seguridad insonorizada para esperar a que pasen los eventos de tránsito, y tener múltiples señuelos sónicos redundantes en su lugar para mantenerlos alejados de la estación. Si no le importa que le pregunte, señor, ¿por qué se queda en este lugar? He intentado salir. La gente como tú puede atravesar Dumlock sin problemas, pero cuanto más nos alejamos Saffron y yo, o cualquiera que viva aquí en los límites de la ciudad, más nos adentramos en el reino de los desamparados. Me temo que estamos atrapados aquí. Quería discutir con él, insistir en que tenía que haber alguna forma de que él y Saffron pudieran escapar. Pero Pomeroy no había sobrevivido tanto tiempo en este lugar por ser un tonto. Yo no habría sobrevivido a Dumlock de no haber sido por él. Así que decidí no insultarlo diciéndole que simplemente no se había esforzado lo suficiente todos estos años para salir. En lugar de eso, volví a darles las gracias por salvarme la vida y le di mi número de teléfono y mi correo electrónico por si alguna vez necesitaba que le devolviera la ayuda. Aunque bueno, no sé si puedan ponerse en contacto conmigo. Me despedí cordialmente de él, de Saffron y de su mascota antes de volver a subirme a mi auto y emprender la ruta que me habían trazado. Admito que, mientras me adentraba en las desoladas tierras, una parte más cínica de mi cerebro consideró sospechoso que mi visita a Dumlock fuera la primera vez que las sirenas de niebla funcionaban así. ¿Era posible que yo hubiera sido el responsable de alguna manera? ¿O Pomeroy y Saffron no fueron del todo sinceros conmigo por alguna razón? Cuando miré por el retrovisor y vi a Pomeroy subido a una escalera para sustituir la B del letrero de la gasolinera, lo tomé como un presagio de que en realidad había sido pura suerte. Y recuerden que